Y hemos vuelto nuevamente. Gracias por conectarse con nosotros. Ya estamos en nuestra penúltima actividad. El día de hoy nos acompaña Félix Vega, a quien tuve el honor de conocerlo cuando publicaste la primera vez el libro de Juan Buscamares en el Centro Español, si no me equivoco, y mostraron un cortometraje, todo, el Manso Show, me acuerdo, fue espectacular. Sí, hola, gracias por invitarme. Y sí, eso fue el año 1996, en agosto del 96, que presentamos la primera parte de Buscamares, El Agua, cuando lo editó Javier Ferrera en blanco y negro, en el Centro Cultural de España. El otro día me encontré un folleto de una invitación en que decía: lo invitamos, del año 1996, que la invitación se enviaban por correo y eran en papel, así unas tarjetas. Claro. Se lo invitamos al lanzamiento de la novela gráfica Juan Buscamares, 1996. Dije, oh, ya era una novela gráfica, cuando no se acuñaba mucho el término en aquel entonces. Yo estaba recién acá en Santiago, venía llegando de Concepción y está entrando como en el mundo de los cómics. Me acuerdo que me llegó esa invitación. ¿Te llegó la invitación? Vale. Creo que fue, o sea, porque en ese tiempo yo iba, no sé si se acuerdan, de la época que estamos hablando, A la Maleta, con Lito Méndez. Claro. Me acuerdo que él me pasó una de las invitaciones para ir a la presentación del libro, que estuvo bien entretenido. Pero bueno, sí, hicimos un cortometraje que está perdido. Hace 25 años que no se ve ese cortometraje. Sí, me acuerdo que estaba bien bueno, así que... Bueno, pero el día de hoy, además de hablar contigo, en realidad lo que vamos a estar hablando es un poco de tu papá, de Oscar Vega, el gran Oscar Vega. Y claro, y el rescate que hiciste hace muy poco con la gente de Planeta, si no me equivoco, que fue esta publicación de las primeras historias de Mampato que dibujó tu papá junto con Eduardo Armstrong, que apareció en la revista, bueno, valga la redundancia, Mampato. Exacto, sí. A ver, mira, podemos ir repasando un poco la obra de él. Y vamos a probar de ver algunas imágenes. Te voy a dar aquí a compartir pantalla. Perfecto. Y ustedes me dicen si aparece. ¿Se está viendo algo? Sí. Ahí parece que sí. Ahí está, perfecto, yo lo veo súper bien. Ahí está. Bueno, mi papá, que nació en el año 45, en Potrerillos, que era un pueblo minero y actualmente un pueblo fantasma, empezó a dibujar muy joven. Como a los 14 años empezó a dibujar profesionalmente. De hecho, a él le decían sus colegas, que eran sus maestros entonces, porque en las editoriales, así como Zigzag en esa época, los dibujantes iban y trabajaban en una oficina. Bueno, eso también pasaba no solo aquí, en Estados Unidos, en Europa. Entonces tenían cada uno su escritorio o su mesa de dibujo, y con cosas como, por ejemplo, que los dibujantes más valorados tenían su tablero más cerca de las ventanas, tenían mejor luz, y los dibujantes que vendían menos estaban más en la oscuridad, los que empezaban probablemente al lado de la puerta del baño y así. Y él empezó muy jovencito, le decían entonces el Niño Vega. Era realmente un niño, una cosa que hoy en día no sé si legalmente podría empezar alguien a trabajar hacia los 14 años. Y empezó a hacer algunas licencias de historias, hay historias bélicas, todo ese tipo, y con un dibujo que le llamaban entonces, en esa época, dibujo serio. Hablaban de dibujo serio y dibujo cómico, o monos serios y monos cómicos. El dibujo serio en el fondo se referían al dibujo realista, y el cómico en el fondo era todo lo que no fuera realista, principalmente la estética cartoon, Disney, etc. Y entre las licencias que le tocó dibujar, una que se hacía en Chile,
y que hoy en día es motivo de búsqueda de los más fanáticos, es James Bond. James Bond tuvo una producción bastante grande en Chile, y aquí estamos viendo, por ejemplo, de los inicios cuando le toca dibujar James Bond, que en ese tiempo todavía James Bond tenía un solo rostro en el cine, que era el de Sean Connery. Claro. No existe ni siquiera Roger Moore, ni menos aún los que lo han hecho hasta ahora, Daniel Craig y todo eso, aparecía. James Bond era Sean Connery, o sea, fue un trauma terrible para muchos cuando aparece Roger Moore. A todo esto a mi papá le gustaba mucho James Bond, me llevaba a ver las películas cuando yo era niño, y a mí nunca me interesó James Bond, y hasta el día de hoy no me genera entiendo a la gente que le gusta y lo disfruta y todo, y que le genera adrenalina, pero a mí la verdad como que, salvo cuando niño, esas cosas como espectaculares, no había más que me llamara la atención. Pero a mi papá sí le gustaba, y tuvo la suerte de dibujarlo. Dibujó algunos por su cuenta y otros ayudándole a Mario Igor, que fue su maestro, su gran maestro. No solamente Mario Igor fue su maestro ahí no, me estoy adelantando. No solamente Mario Igor fue su maestro en el tema de la historieta, sino que Mario Igor también fue su maestro para la acuarela. Era un gran ilustrador y un gran acuarelista, Mario Igor, y de hecho se estaba formando para ser pintor, para ser un artista plástico, y también, como se ganaba mucho dinero en esa época, imagínense, haciendo historietas, dejó sus estudios de arte y se puso a hacer historietas, cosa que también hizo mi padre, que estuvo también estudiando arte por ahí, pero siempre volvía a la historieta, que era mucho más rentable. Y, y es muy importante que diga que yo, siendo bien niño, años 80 probablemente, 81, yo asistí así, calladito, escondido detrás, a una clase magistral de acuarela que le dio Mario Igor a mi papá. Y ahí termina como de enseñarle a pintar acuarela, y a la vez yo estaba ahí mirando todo, escuchando todo y tratando de archivar lo más posible que me permitía mi corta edad. Entonces ese fue un gran referente. Acá estamos saltando un poco, me paso un poco. Esto fue posterior al primer Mampato, lo de James Bond fue anterior, con otras cosas que hizo también para la revista El Pingüino y otras más. Esto fue posterior, porque Mampato lo dibuja en la primera historia en octubre de 1968. Esto ya es en los años 70, sigue Mampato, mi padre sigue trabajando para Mampato, casi todos los números, y para la revista me imagino, me refiero, pero ya estaba él contratado en Televisión Nacional, donde crearon el departamento de animación. No fueron los primeros dibujos animados que se hicieron en Chile, ya de hecho otro grande del humor gráfico, Coque, había hecho, que también era cineasta, había hecho dibujos animados, y algunos otros más por ahí. De hecho, Condorito aparece primero como dibujo animado, y no hecho por Pepo. Por ahí hay una historia, hay que escarbar, hay cosas bien interesantes. Bueno, pasó también al dibujo animado. Aquí estamos viendo algunos fotogramas. Esto, por ejemplo, era un nochero para la animación que venía antes de TV Tiempo. Y estos son fotogramas que estaban hechos en acetatos transparentes, que se dibujaban con plumilla y tintero, y se pintaban por el otro lado con tinta o sea, con acrílicos o témpera, y luego se sobreponían en un fondo. El fondo, digamos, está perdido, se destruyó este material. De hecho, algunos de estos trabajos, acá hay una secuencia que está hecha en papel diamante. Algunos de estos trabajos tenían música de Víctor Jara. Y es el mismo estudio que hizo, ¿cómo se llamaba el perrito el perrito que era tamboril, o sea, un chinchinero, ya me voy a acordar, y que lo hizo Carlos González, cofundador de este estudio con mi papá, y que Carlos González también había sido compañero de curso de mi papá en el internado Barros Arana. Entonces se conocían desde el colegio y terminaron haciendo esto de dibujos animados, que lamentablemente después, con el golpe, terminan destruyendo algunos de estos
de estos rollos que eran en esa época y se perdió ese material. Ahora, bueno, Mampato. Estamos en Mampato. Esto no es lo primero que se hizo, sino estos son de los últimos episodios que hizo mi papá, porque tengo esto a modo random. Pero este sí es de los primeros. Este es de una historia de la Atlántida que hizo. Y acá, bueno, también los otros personajes que él iba añadiendo, porque eh, tenían que, cada autor, por un lado mi papá, por otro lado Temo Lobos, tenían sus personajes secundarios propios, ¿ah? Y para manejarse, digamos, en este universo. Y no sé qué más contar, que, bueno, lo que ya se sabe, que llega muy joven, mi papá estaba trabajando dentro de la misma editorial Lord Cochrane, para la revista El Pingüino, que era una revista que en ese tiempo usaba la definición de picaresca, que en el fondo era una revista para adultos, ¿ah? Para viejos verdes, ¿no? Que, con dibujos, chistes así, que probablemente hoy día serían absolutamente cancelados por incorrección política. Y a mi papá siempre le costó mucho sacar esa picaresca. A él se le daba más el dibujo infantil. Siempre se le dio como la acuarela o la ilustración y el dibujo más dirigido a los lectores muy jóvenes. Entonces le costaba, no estaba cómodo en este formato de la revista El Pingüino, y a pesar de que hizo cosas bien interesantes, una sátira de superhéroes, por ejemplo, así hizo sátiras de Batman, de James Bond, se reía de todos estos personajes, Superman, una sátira muy buena, y ya algún día puede que las terminemos recopilando. Y luego pasa a Mampato, porque lo llaman, cuando estaba Eduardo Armstrong, que había convencido al dueño de la editorial, a Roberto Edwards, que armar esta revista que se iba a llamar Los Pecosos. El personaje tampoco se iba a llamar Mampato, y le toca diseñarlo así como para ayer. ¿Ah? Esto hay que sacarlo ahora, sí, porque habían hecho un número cero. Todo esto lo he corroborado con los hermanos, o sea, con los hijos de Eduardo Armstrong. Habían hecho un número cero que se había impreso y no tenía historieta. Entonces, tenía las historietas europeas que aparecían, que eran licencias que compraban. Y le pidieron añadir una historieta y un personaje. Y ahí tienen que hacerlo muy a la rápida. El argumento es de Eduardo Armstrong. Él idea la idea del niño que viaje a otros planetas y a otras épocas, y lo tiene que desarrollar muy rápidamente mi papá, que no tenía mucha expertise en el manejo de lo que ellos llamaban dibujo cómico o monos cómicos, o caricatura, en el fondo caricatura en el estilo Mampato. Entonces, Eduardo Armstrong era un fanático de Asterix, que Asterix hacía poco tiempo, menos de 10 años que se publicaba. De hecho, creo que no existían publicaciones de Asterix, al menos en Chile, no existían en español, traducía. Lo conseguían en la librería francesa, en las ediciones francesas. Claro. Siempre decía mi papá que con pedazos de Asterix y pedazos de Daniel el Travieso arma como un Frankenstein, que sería Mampato. Así que ese, digamos, como el origen, armado contra el tiempo. Y bueno, luego se va desarrollando. Después cuando llega Temo Lobos, tiene que adaptarse a lo que había hecho mi papá por encargo de Armstrong. Y el Temo tenía su estilo absolutamente armado, porque era un dibujante famoso en esa época ya. No como mi papá, que en esa época era muy joven, tenía 22 años. Y entonces tiene que adaptarse, adaptar esta cosa que había hecho mi papá, este invento extraño con esta referencia, adaptarlo a su estilo. Entonces, una vez que después ya lo logra adaptar y se va desarrollando, incorpora Wu, Rena, etc. Y mientras mi papá seguía en Televisión Nacional, como les mostré, haciendo dibujos animados, para el canal, para Televisión Nacional, el canal 7.
Y después, claro, vuelve mi papá a tomar la historieta, Mampato, porque de la revista nunca se fue, siempre estuvo haciendo portadas, juegos, que las portadas se alternaban con Eduardo Armstrong, que también hacía las clásicas portadas redonditas, con circulares. Y después se vuelve a hacer una historia que es justamente la que estamos viendo, la de la Atlántida. Entonces a mi papá le toca adaptarse, eran indicaciones editoriales de Armstrong y de Edward, le toca adaptarse al estilo que había hecho Temo Lobos, adaptando el estilo que había hecho originalmente mi papá. Entonces, de ese estilo, entre comillas, Asterix, que con lo que lo arma así contra el tiempo mi papá, Temoló lo reinterpreta y después le piden a mi papá que lo reinterprete al estilo que había reinterpretado Temoló del original de él. Y así se logra una cierta homogeneidad en los dos Mampatos, ¿ah? Tanto en el de Temo como en el de mi papá. A tal punto que mucha gente los confunde las líneas. Claro, la gente que es más fanática, fans de Mampato, acérrima y que lo ha estudiado, lo ha leído mucho, puede distinguir ciertos rasgos, ciertas diferencias entre ambos autores. Bueno, acá salté en el tiempo y en el espacio a los años, esto debe ser 1980. Igual podemos volver atrás luego si hay alguna pregunta, pero esto, al término de Mampato, decir que Mampato duró 10 años la revista, desde 1968 y termina en el año 78. Y la única persona que estuvo todos esos años publicando en la revista desde el principio hasta el final fue mi papá. Porque claro, Temo entró en el número 3, Armstrong fallece a los 5 años de haber creado la revista y haberla dirigido. Isabel Allende, que era la editora y que reemplaza como directora a Eduardo Armstrong, tiene que irse de Chile, la sacan de la revista por una portada que había hecho mi papá. Ella lo ha contado varias veces, incluso en uno de sus libros, en Paula, que mi papá hizo una portada que eran de un cuento que se llamaba Mi vida como gorila o la familia gorila, una cosa así, y era un cuento infantil de una familia de gorilas, cómo vivían, qué comían, todo, siempre con esa cosa de Mampato de enseñarle a la gente. Y en la portada la dibujó y como hace poco tiempo, esto fue el año 74, a un año del golpe, la censura de la Junta Militar interpretó que esa portada, esos 4 gorilas eran los 4 integrantes de la Junta. ¿Ah? Pinochet, Merino, ¿quién más estaba? Lee y ¿cómo se llama? Y Mendoza. Y eso le costó hartos problemas a Isabel Allende, hasta tal punto que tiene que luego dejar la revista. ¿Ah? Y luego se va a Chile y todo. Y terminando entonces lo que les decía, el único que estuvo todo el tiempo fue mi papá, allí, por estas circunstancias extrañas, porque mucha gente que estuvo, te fijas, como Mariola Gress, por ejemplo, que ella trabajó mucho, no entró al comienzo, aunque sí estuvo al final, como mucho. Y luego, terminándose Mampato en el año 1978, que siempre contaban de que se termina porque ya no vendía como antes, que antes llegó a vender, si no me equivoco, 150.000 ejemplares. Lo que sí pasó fue que vendía menos, pero vendía igual miles y miles de ejemplares. Por lo tanto, no era una justificación las ventas como para cerrar la revista. Tampoco fue un tema político, a pesar de que hubieron ahí por ahí algunas otras censuras, sobre todo de una historia que dibujó mi papá, que viene ahí podemos hablar más adelante, que viene en uno de los tomos recopilatorios, sino que la terminaron porque en ese tiempo, en los años 70, muy poca gente tenía teléfono y empezó a cundir la instalación de teléfonos en Chile,
no solamente en el sector comercial, obviamente, sino que también en las casas, y Ujú. se empezaron a imprimir muchas guías de teléfono, que eran estos tochos, estas Biblias, la Sí. Biblia blanca y la Biblia amarilla, página amarilla, y ese pasó a ser un tremendo negocio para la editorial y para la imprenta, por lo tanto se deshicieron de estos cachos como Manpato y otras cosas más, y nunca volvimos a tener una revista como esa. Luego de cerrando Manpato, algunos de los autores y editores se pasan al suplemento Pocas Pecas del Mercurio, ¿ah? Porque había por ahí eh, entre el Mercurio y Editorial Lord Cochrane, eran cada una, los dueños eran cada uno de los hermanos Edwards, entonces hay un trasvasije ahí de autores y de la editora Cecilia Izaguirre a Pocas Pecas, un suplemento estupendo que pasa a ser prácticamente una continuación de Manpato, pero en formato de diario, con muchos juegos, ¿ah? Y también cultura, todo ese tipo, y por supuesto historieta. Pero dura muy poco, debe haber durado poco más de un año, no creo que haya llegado a los 2 años, y luego se reciclan muchos de estos dibujantes en Icarito, el señero Icarito, que ya existía de hace tiempo, y eso es en el diario La Tercera. Y muchas de las portadas de esa época de los 80 las dibujó mi papá, como esta que estamos viendo, ¿ah? Que esta le tocó hacer para a ver, tiene que haber sido año 80, probablemente 81. ¿Ah? No, y en el año 81 le piden que haga una portada, le habían pedido otras veces, para Fiestas Patrias. ¿Ah? Entonces, le habían pedido, me acuerdo, uno de los años, le habían pedido hacer una de la parada militar, ¿ah? Que para él era una cosa terrible. Él siempre fue un antimilitarista, un pacifista, y no era un conflicto terrible porque además con muchos de sus amigos desaparecidos, muertos, represaliados, no quería dibujar en milicos marchando. Entonces se le ocurrió, no la tengo acá la portada, pero yo la voy a buscar y ya la subiré por mis redes sociales, probablemente para el 19 de septiembre, a ver si no me olvido. Dibuja a la gente viendo la parada desde la espalda. Entonces vemos un montón de personas, niños con volantines, mamás con los bebés en brazos, unos señores, unos niños asomándose, tratando de ver, y entre medio de ellos se ve así pedacitos de milicos marchando. Y la solucionó de esa manera, que no le podían decir nada, no le podían censurar porque era en el fondo él mostrar al pueblo, Claro. ¿ah? Viendo esto, pero tapándolos y de espaldas a la efeméride. ¿Ah? Igual, soluciones, claro, de una sutilezas que de pronto en esa época significaban mucho, hoy en día probablemente no se detectarían. Esta otra portada que muestro acá es justamente para otras fiestas patrias, entonces que también, que dibujar a Bernardo Higgins, a las glorias militares, todo, porque era lo que nos enseñaban también en el colegio y todo eso, pues era Icarito, entonces tenían que enseñarnos Higgins, Pratt, combate naval de Iquique, independencia, todo una cosa de sables y armas de fuego y gestas. Y él era muy chúcaro y sale con otra cosa, dibuja al pueblo, ¿ah? Dibuja a un pescador chilote, a un minero, y los dibuja como niños. Dibuja una estudiante y llevando la bandera una mapuche. Y, y dibuja incluso hasta un perro con collar rojo. O sea, le faltó que el perro fuera negro para que fuera esto una cosa profética, ¿no? ¿Ah? Originalmente dibujó la bandera chilena, salió en la publicación, pero él después la cambió. Para una exposición que tuvo que presentar esto, la cambia por la bandera mapuche, de esa época, de la estrella. No es la misma que se usa ahora con los tres colores. Así que eran cosas de esa época, una época muy extraña porque dependían de estos trabajos, no solo él, aquí hay otra portada también no, en este momento no me acuerdo, me falla la mente si es de Manpato o de Icarito, probablemente de Icarito por el formato.
Ya, saltamos muy adelante, esto ya en la década de principios del 2000, esto ya no teníamos revistas, nada de eso, y era hacer cosas de publicidad. Y aquí tenemos no alcanzó a dibujar a Contralorito, yo creo que lo hubiera hecho con ganas mi papá, pero sí le dibujó mucho a Segurito, que es este del personaje de la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Ah? Y aquí lo dibuja con su nieta, ¿ah? Con mi sobrina mía, que le hace una caricatura ahí aprovechando de como abuelo chocho que era. Y acá yo paso ya a lo que les contaba antes, el tema de la pintura, cuando le hablé de esa clase magistral que le hizo Mario Igor. Pero quizás, no sé, antes de seguir, si tienen alguna pregunta o se me quedó algo en el tintero pues, y volvemos atrás, o sigo para adelante, ustedes me dicen. Sí, déjame revisar aquí las redes sociales que nos han escrito algunas cosas para ver qué podemos mostrar. Dice, bueno, Miguel Soto te manda saludos. Saludos. Dice Fernando Venegas, nos dice que el perro se llamaba Tevito, el perro de la animación de TVN. Evito, sí, que era, lo Tevito, hacía Carlos González, el perro claro, chinchinero. claro, y el cóndor a que hacía referencia era el cóndor copuchita. Copuchita, sí, sí. No sé si lo hizo el propio Coque o era de otro autor, no quiero, lo tengo por ahí en un libro estupendo de animación que hizo otra prócer de la animación en Chile, que Vivian Barry. No sé si me estoy viendo, si me están viendo, ¿no? O estamos viendo solamente el dibujo. Sí, sí, también te ves al lado, al costado de la pantalla. Al costado de la pantalla. Bueno, este libro lo recomiendo mucho, que es Animación, la magia en movimiento de Vivian Barry, que es una gran animadora y chilena, y aquí aparece todo, o sea, desde Copuchita justamente aparece gran parte de la historia de la animación en Chile, muy bonita, muy recomendable. Así que bueno, muchas gracias por las acotaciones ahí de quienes nos están viendo. ¿Ah? Se Simón agradece. Castro también te manda saludos. Saludos también. Sí, bueno, hay una faceta que yo sabía que tu papá era acuarelista, pero nunca había visto los trabajos más allá de las portadas. Claro. Lo que estoy viendo aquí está increíble. Sí, no, impresionante la técnica a la que llegó. Porque esto es pura acuarela mojando el papel y pintando encima, y luego hacía cosas como, por ejemplo, luego fue más allá de lo que aprendió con Mario Gore, y ya empezó como a buscar por su cuenta, al punto de que llegar, por ejemplo, no sé, en la imagen que estamos viendo del caballo, es eso que se ve, la textura de abajo, de toda la parte del suelo, eso está hecho con una técnica, y la misma técnica de Jackson Pollock, que es tirar la pintura así con un pincel o con un cepillo, o se puede lanzar con un pincel, que se le llama dripping, esa técnica, como los cuadros de Pollock, o el spatting, que es como con un cepillo con pintura, un cepillo de dientes u otro, vas haciendo así como encendiendo un encendedor, pero con el Claro, cepillo y lo lanzando la esparce. pintura, y claro, va haciendo estas texturas y cosas así como, por ejemplo, al lado, hacia el lado izquierdo, cerca de la cabeza del caballo, que se ve algo de paja. Eso está hecho, esas luces las hizo, por ejemplo, con lija, lijando el papel. Entonces, de repente lijaba, usaba estas lijas ¿Sí? de carpintero. Y luego algunos de esos hilillos de luz que se ven lo hacía con cuchillas con las que entonces pasó a modernizar bastante una técnica que él decía que era figurativa, ¿ah? Nunca hiperrealista, ¿no? Tampoco no le interesaba el hiperrealismo o el fotorrealismo, sino que era una cosa que aparentaba una realidad, pero hecha en el fondo con técnicas expresionistas. ¿Ah? Esa era un poco la gracia, lo que perseguía. Vamos a avanzar un poco a ver qué más. Como está en modo random, bueno, un autorretrato, ¿ah? Que lo incorporamos ahí, hice un montaje en uno de los libros. En uno de los libros aparece de Mampato.
creo que en este aparece luego por ahí como que estuviera el propio Mampato haciendo Claro, aquí más de lo que les contaba en esta técnica. Esta es una acuarela hecha in situ, o sea, mirando los modelos que serían, si te fijan, las temáticas también, ese establo, este caballo en el establo, se llamaba después del trote, lo que estábamos viendo delante, que la idea era pintar un caballo que venía de trotar, de correr y tratar de transmitir la sensación de la piel del caballo sudada, que es una cosa igual muy, muy impresionante. Y acá no recuerdo cómo se llamaba este cuadro, pero también es la idea un poco de la sencillez de estos rincones como olvidados, ¿no? Y estos elementos de trabajo, esto, que estamos viendo acá, que buscando belleza, digamos, en elementos que podrían ser eh, tan desprovistos de glamour y tan lejos de lo que sería la alta cultura, ¿no? Siento que estamos hablando de lo que llaman en inglés fine art, que sería en lo que entraría esto. Sin embargo, está lejos de los intereses de la alta cultura dominante. Esto ya es registro de Valdivia, de esto del el fuerte de Niebla, de unas láminas que él hizo. Le gustaba mucho Valdivia, incluso ganó uno de los concursos, de los primeros concursos de acuarela que hicieron en Valdivia. Además fue amigo de Ricardo Anvanter, que fue otro gran acuarelista que hubo en Chile. Tenían el taller uno al lado de otro en la Galería El Patio, en Providencia, que eso ya no existe lamentablemente. Y después de pintar se pasaban al Phone Box, que era un restaurante, o era un bar inglés que se entraba por una caseta telefónica inglesa que había en la Galería El Patio. Una cosa fantástica, tú te metías como que iba a hablar por teléfono y entraba a un bar ahí con pintores bebiendo ahí y arreglando el mundo. Bueno, y es cosas que pintaba él, te fijas, eh, muy lejos del glamour y todo ese tipo de cosas, buscando estas texturas. Hay unos cardos acá, esto de las últimas pinturas que hizo. En la parte inferior, por ejemplo, se ve mucho, si te fijas, en la parte de abajo del cuadro, podría ser un cuadro, no sé, de Antonista Pied, de Jackson Pollock, es sumamente moderno. Oye, ¿de qué tamaño eran los formatos de Esto es grande, esto debe ser metro por 70, una cosa así. Ya. Él trataba, de hecho, cuando viajaba fuera de Chile buscaba conseguir pliegos gigantes de papel, para lo más grande posible, y era terrible luego enmarcarlos porque pesaban mucho porque tenían vidrio. Volvemos al tema de la sencillez de esto. Él tenía una nostalgia, él nació en Potrerillo, pero creció toda su infancia en Curacaví. Tenía una nostalgia por la vida sencilla del campo, no le gustaba mucho. Y acá, claro, hay como una nostalgia por una cazuela chilota, creo que, si no me equivoco, se llama este cuadro. Y a mí me fascina porque, aparte de que me encanta cómo hizo el vapor que sale de la tetera, puso la tapa, la dibujó de tal manera que pareciera que con ese vapor la tapa estuviera como medio haciendo esto de levantarse, de saltar un poquito. Claro. Ahí bajo esos palos abajo, que se ve que son palos no solamente leña, sino que palos también de maderas usadas que recicladas para este fogón, ¿no? Y bueno, y atrás también es prácticamente un cuadro abstracto. Esto, por ejemplo, era su chaqueta que logró hacer, como ya estaba enfermo, alcanzó a hacer muy pocas clases en la universidad en Talca, y en una clase magistral que les hizo él a sus alumnos, tomó de modelo la chaqueta que estaba colgada, su propia chaqueta, y creo que lo hizo en un rato esto. Y siempre él no, me decía, no, si esto es una cosa que le hice para enseñarle a los cabros, pero yo igual encuentro que es muy asertivo, es muy suelto y por lo tanto honesto. Se ve como el proceso de armado, todo.
los chorreados que quedaron ahí en la sombra que proyectó la chaqueta. Bueno, volviendo a Valdivia, cuando pasa el desastre con los cines de Cuello Negro, hace una historieta él de denuncia, ¿ah? Justamente de este desastre ecológico. ¿Ah? Eh, en un estilo, hace una cosa extraña, porque es un estilo prácticamente Disney, como muy infantil, pero mostrando una realidad, la realidad espantosa de la muerte de los cisnes, que se ven muriendo los cisnes, se ven los pollos abajo ahí flotando muertos y el vertido del veneno de la papelera ahí en el lago. Eh, ¿Dónde lo publicó esto? esto lo publicaron activistas en Valdivia. Él lo hizo, Ya. tenía amigos en Valdivia y él en el fondo lo hizo por su cuenta, o sea, para que lo publicaron, digamos, cuando estaban todos justamente las protestas contra los vertidos. Ujú. Yo no estaba en Chile en aquel entonces, eh, pero me acuerdo todo el jaleo que hubo y esto lo imprimieron y lo repartían. Fue en el fondo eran panfletos, por decirlo así, que Claro. se regalaban. Acá la etapa más publicitaria, le toca, esto fue un logotipo que tuvo que hacer para unas lanas, creo, o algo así. Y bueno, se ve cómo combinó, como él hizo mucha publicidad, dibujo animado, historieta, acuarela, ilustración infantil, aerografía, a lo mejor aparece por ahí alguna, tenía en el fondo una capacidad camaleónica. Eso le permitió alimentarnos a mis hermanos, a mí y a mi madre, que bueno, que ella también siempre estaba tratando ahí de concursar pintando en el concurso de acuarela en esa época, adaptándose porque era bastante complicado el tema laboral. ¿Mm? Y aquí hace esta cosa que a mí la rescato porque me parece magistral en cuanto a que por un lado es un elemento publicitario, un logotipo como tal, pero hay una maestría en la simplicidad que recuerda mucho a los pintores, a los acuarelistas japoneses, ¿no? En cuanto a esa capacidad que tenían de síntesis y de cómo utilizaban la línea como casi como que fuese un kanji, ¿no? Porque los kanji japoneses se hacen con pincel, se hacían originalmente con pincel y en el fondo se pintaban. Ellos no escribían, sino que pintaban su lenguaje, que partió justamente de, bueno, eso venía de China, pero en el fondo siempre eran modificaciones de representaciones muchas veces bastante explícitas, montañas, casas, todo que representaban palabras y que luego se fueron evolucionando. Entonces tiene esa simpleza de oriental, ¿ah? Que también me recuerda que a mi papá le gustaban mucho no me equivoco, a mí el que me gusta el kaiju, a él le gustaban los otros, los poemas cortos, ¿cómo se llaman? Haikus. Haikus. Los haikus le gustaban. No, el kaiju, a mí el que me gustaba el kaiju, a él le gustaban los haikus. Y él escribía haikus también. ¿Ah? Nunca publicó esas cosas, las escribía para él. Acá hay algo escrito por él también. Era como un poema así como infantil, en compaginación justamente con este personajito, que, este conejito de trapo. Cosas que, como del último periodo también, acá también esto, eh, en acuarela, en tinta, en este Cupido. eh, Picaresco aparece ahí. y esto, claro, esta es una de las últimas pinturas, es bastante triste bueno, yo creo que tiene que ver un poco con su cáncer, de su enfermedad en el último tiempo. Entonces, pero aquí está bastante castigado el papel, con cuchillos, con chorreado, y la desolación que proyecta, digamos, la imagen, probablemente tiene que haberse sentido bastante mal, digamos, por el tema de la enfermedad, aunque pintó hasta el final, hasta el día que lo hospitalizaron.
y después siguió dibujando, luego hospitalizado, dibujaba así chistes y cosas como... Y estas, por ejemplo, esto me lo mandó, yo vivía en Barcelona y me lo mandó para un cumpleaños. ¿Ah? Era como un saludo de cumpleaños. Y claro, yo lo guardé porque igual está muy bien, como esa cosa, lo que les hablaba, que de repente hacía cosas muy realistas, muy minuciosas, y de repente se iba a una simplicidad envidiable. Y a mí, yo, por ejemplo, dibujo de manera realista porque no logro destaparme la cabeza para poder irme a la esencia, a lo simple. ¿Ah? Y me encantaría. Eh, y esto es otra portada de Icarito. Estuvimos hablando hace un rato de Icarito, el número 600. Esto no recuerdo qué año no aparece ahí, pero tiene que haber sido... Ah, no, sí dice por abajo, 80. Mayo del 80, creo. Mayo 80. Más de los motivos estos que le gustaban a él. Fogatas, una chimenea, un tazón. Ahí. Esto es una cosa que él hizo portadas y ilustraciones para una revista que se llamó El Enanito, que apareció a comienzos de los años 70 por editorial Los Cochrane. Hizo alguna, duró poco esa revista. Esto es otro retrato de su nieta, que se llama Eva. Siempre tratando de darle vuelta no solamente a la cuestión política, sino que en lo religioso. Le gustaba hacer versiones por ejemplo, vamos a ver también hay un pesebre, un nacimiento. Este caso es una versión de Eva, pero él obviamente la tergiversa y le quita todo lo enfermo que tiene la versión judeo-cristiana de la primera mujer y la lleva a una cosa luminosa, o sea, es tan luminoso que luego se pierde, digamos, hacia abajo con la luz del sol ¿cómo se llama? El formato, el límite, ¿no? Madre. Acá este es un retrato que me hizo hace mucho tiempo que lo usamos para Juan Buscamares. En vez de ponerle una foto, ya yo estaba mucho más joven, y esto en Pichilemu, y le puso de título el Buscamares, porque en esa casa barco que se ve, que ahora es un hostal para surfistas, en ese tiempo, como se ve en el cuadro, eran ruinas, una cosa ruinosa donde jugábamos, y de ahí viene Juan Buscamares. También decir que las primeras páginas de Juan Buscamares las pintó a mi papá también. ¿Ah? Y él un poco dio con el tono y luego lo continué pintando yo en España, pero él dio con el tono, con la atmósfera. ¿Ah? Porque a mí yo al comienzo no daba, estaba muy duditativo, ¿ah? Con el tema de aplicar color, y teníamos que, para poder publicarla fuera de Chile, había que ponerle color. Esto es una portada de Mampato, Tantán, que fue una historia corta que hizo de un niño que cae, una avioneta que cae en el Amazonas y tiene que sobrevivir allí y se encuentra, esto es como en el siglo XX, pero se encuentra con un niño inca, ¿ah? Y finalmente descubre una ciudad perdida inca que está como viviendo en el tiempo anterior a la conquista. ¿Ah? Es muy bonita esa historia. Ahí la estoy restaurando para algún día recopilarla. Esto es uno de sus últimos trabajos. Yo tuve la suerte de ver, pues, que lo pintó, de sus últimos trabajos, que él vivía frente al parque forestal y a ese iba y pintaba allí mismo cosas también muy, muy sencillas, como este árbol que tiene, se vuelve muy abstracto hacia arriba, o sea, también, ¿no? Son estas cosas de publicidad de las últimas que hizo, no tan, esto tiene, bueno, tiene que haber sido principios del 2000, ahí, de hecho al fondo se ve una micro amarilla, ¿ah? La 375, no sé si alguien la tomó alguna vez, y que era muy, muy bonita, a mí me gusta mucho, la rescato porque tienen una gracia, una soltura, a pesar de que él trabajaba ya con mucho, por ejemplo, rotulador, ¿ah? Que ya te resta soltura frente a la plumilla, que es lo que y al pincel, Claro. pero igual, no sé, tienen su gracia. Más de lo que hizo para Valdivia, de estas láminas que hizo para Valdivia. Esto lo hizo para un libro de Eduardo Armstrong, hijo, sobre el conejito de Pascua. Muy bonitas las ilustraciones.
Esto de acá se me fue lo anterior, era de las cosas que hacía para Mampato, mientras trabajaba en Televisión Nacional, hacía estas cosas de primeros auxilios como esta, y de aprender a acampar, eh, hacerte tus propios juguetes. Estamos hablando de esa época, que los niños podían hacer sus propios juguetes, se les enseñaba eso. Y bueno, aparezco yo por ahí que estoy a punto de dar vuelta una olla a presión, ¿no? Es el La que figura está allí 6. con, dice Félix ahí en el, porque yo debo haber tenido ahí menos de 5 años. Esto es de un proyecto juntos, que se llama un cuento que yo escribí y que él estaba ilustrando, y que lo dejó prácticamente terminado, que eso también está inédito. Hay varias cosas inéditas allí. Esto también es parte de eso, una historia mía, pero ilustrada por él. Es como un cuento. Acá hay bocetos de él, me interesó poner aquí bocetos boceteaba mucho, tengo yo muchos bocetos del guardado de ideas, siempre estaba inventando cosas me gustan mucho porque son muy sueltos pero precisos. Como que está solucionado ya prácticamente en la primera versión. Y estas cosas, de lo último que hizo también cosas de publicidad para lotería. Hizo varios de estos que eran unos raspes, unas tarjetas que se raspaban. ¿Mm? Acá este debe ser un chupacabra, me imagino que, claro, es justamente en la época que estuvo de moda el chupacabra. Y le tocó dibujar esto y eran estos raspes de lotería por ahí. Aquí volvemos a Mampato, otra portada de Mampato, y acá vemos los tamaños de las páginas, no eran tan grandes, las que trabajaban las historietas de Mampato. Tengo muy pocos originales de eso, o sea, se perdían muchos porque él además no los guardaba, no los cuidaba, de repente llegaba, no sé, un primos míos, vecinos, amigos, niños, y que le hacía gracia y él se los regalaba. O sea, después los niños, la casa lo coloreaban, terminaba quizás como. Así que nunca tuvo esa cosa de cuidar sus originales, por lo que nos dejó muy pocos originales. Esta es una portada de las últimas portadas de Mampato que rompe la portada de círculo y es doble, y para una Navidad que debe haber sido del año 77. Y bueno, y acá las recopilaciones que se hicieron ahora con Editorial Planeta, otra portada En esas antigua de Mampato, recopilaciones, y no sé si hay preguntas o dale sí, nomás, no, pero yo he hablado mucho. sí, no, espectacular. Oye, ¿no? De las recopilaciones, ¿está toda la obra íntegra o faltan todavía historias por publicar en los dos? Historias de Mampato están todas, salvo alguna por ahí, en una que otra página, pero de cosas cortas. Pero las historias están todas en las recopilaciones, las historias de Mampato. Ya, Hay muchas historias que hizo para la revista Mampato que no están ahí, que eran otros personajes como claro. Tantán, y otros más que no están incluidas en los tomos de Mampato, porque la idea es que fuera solamente el personaje. Pero es muy poco lo que quedó fuera, o sea, son algunas páginas, por ejemplo, 4 páginas no sé, de la primera historia. Cuando lo comienza a dibujar, nosotros incluimos las 4 primeras páginas, con argumentos de Eduardo Armstrong, pero luego la continuación no la pusimos porque luego ese guión de Armstrong lo toma después, cuando se va al Canal 7, mi papá lo toma Temo Lobos, y continúa al comienzo el guión de Armstrong, y después desarrolla el guión propio. Entonces, publicarlo, eso es muy complicado, publicarlo juntos. ¿Ah? Y para no cortar la historia, entonces por ahí hay algunas que se perdieron, pero si faltan páginas de Mampato por publicar de mi papá, deben ser unas 12 páginas de cosas sueltas. Acá lo que vemos es, también esto salió en Mampato, es un poema de Nicanor Parra, que también publicaba en Mampato.
y lo ilustró mi papá. Le gustaba mucho hacer ilustración infantil, en diferentes estilos. Sí, Otras las bueno, mira, portadas. en las redes sociales te están agradeciendo por el material que estamos mostrando, por desclasificar cosas que no conocíamos. Eh, y aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo fue hacer el nuevo final de la historia incompleta de Oscar? Ah, sí, eso es interesante, claro. Quedamos de hablarlo. Lo que pasa es que cuando voy a ver si paso nos queda poco tiempo. Voy a ir pasando. Bueno, lo voy a contar. En el año 75 estaba de director de Mampato, estaba Lucas, el dibujante. Y mi papá hace una historia con Exe, Mampato que viaja al planeta de Exe y se conocen con Colofón. Y hay una conspiración de los Verdines, de Monk, el eterno archienemigo de Mampato desde el comienzo, Ujú. que pretende hacer un atentado de falsa bandera y raptan al sobrino de Exe, un rapto también de falsa bandera, y hay miedo de que lo desaparezcan, hay referencias a desapariciones, atentados de falsa bandera, hay referencia a tortura, no sé, conspiraciones, golpes militares. En 1975, en la revista dirigida por Lucas, obviamente no les hizo gracia. Eran pitanzas que hacía mi papá. ¿Ah? Y las trataba de pasar coladas, pero también, claro, la censura, no hay que menospreciar a los censores. Y luego pasa que para un especial de Navidad aparece, acreditado por él, el final de esa historia, pero es un final abrupto y psicodélico sin ton ni son, muy mal dibujado. Dicen que por ahí decían, creían que lo había dibujado Lucas. Yo no creo, porque Lucas se puede decir muchas cosas de él, pero no dibujaba mal, dibujaba muy bien, era un muy buen dibujante y buen ilustrador. Y no se sabe quién lo dibujó, es una cosa delirante porque Colofón mueve unas máquinas y hace explotar el planeta, ¿ah? Con todos los habitantes, y termina así la historia, con un genocidio planetario, o sea, una cosa alta. Antes de Alderaan, de Star Wars, ¿ah? 2 años antes hace explotar este planeta y mueren todos, y una cosa loquísima, y después terminan apareciendo en la última viñeta saludando así Colofón, Mampato y Exe, gritando Feliz Navidad con un árbol de Pascua de fondo, una cosa muy, muy loca. Y le quedó esa espina a mi papá, pues siempre él lo contaba como broma, decía, oye, Lucas mató a todos los verdines, destruyó el planeta, me jodió la historia. Y lo contaba como broma, pero era en el fondo una espina que le quedó clavada. Entonces me decía, no, esa historia tenía que terminar de esta otra manera. Pasaba esto y esto y esto, que yo le contaba, porque yo le preguntaba y él me contaba. Y tenía que terminar así y así. Entonces, cuando con Diego González de Planeta tenemos que recopilar, sale la disyuntiva, bueno, ¿qué hacemos con esta historia? La incluimos, no podemos dejar ese final porque no lo hizo él y fue todo una jugada muy extraña. ¿Qué hacemos? Y yo opté tenía dos opciones, o quitar la historia, ¿Ya? y era una historia que estaba tan bien dibujada y tan bonita, o hacer un poco un acto de reparación y terminarla como decía mi papá, como él quería terminarla. ¿Ah? Y así que opté por lo segundo y hice él tenía era más largo el desarrollo de él, yo lo compacté en menos páginas, ¿te fijas? Y finalmente salió así. ¿Ah? Mientras tanto voy mostrando otras acuarelas, ese es un retrato de mi mamá que hizo, que está incluido también en los tomos recopilatorios. Así que así fue la historia, y fue una experiencia muy intensa y extraña para mí, volver a dibujar algo a terminar esa historia y como debía esa historia que era de mi papá,
Y fue muy extraño, pero fue muy, muy bonito, ¿ah? Porque me lo tomé justamente como un acto reparatorio, o sea, para que no quedara luego eh, esa cosa aberrante que habían hecho no quedara como última eh, Como el cierre. registro, ¿no? Sino que Bueno, se cambiara, se retractara, ¿no? bueno, nosotros Así que un poco de eso fue. vamos a tener que tener ese final abrupto también, parece ahora, porque estamos Sí, justo. tenemos final abrupto, estamos saliendo, yo voy a sacar ahora las Así imágenes que de... te agradezco todo lo que nos contaste sobre tu papá, el trabajo, no solamente lo que conocíamos con su obra a nivel de la historieta, sino que también estas preciosas trabajos de acuarela. Así Sí, que muchas gracias por compartirlo y gracias por aceptar la invitación de poder trabajar con nosotros. Así que, no, muchas gracias a bien. ustedes por darme la oportunidad de poder mostrar todos estos trabajos de mi papá. Estoy tratando de sacar ahora esto. Y lo último que les puedo contar es que eh, encontré hace poco lo que serían unos libros que sería lo único que hemos publicado. Se ve muy mal porque yo puse En una conjunto. Sí, pantalla acá de... Voy a tratar de... eh, te Esto lo fusionaste con publiqué. la obra de tu viejo y Esto, claro, encontré un trabajo que hicimos con mi papá, que le hice yo con mi papá, de autoría, de coautoría. Así que estoy interesado de pronto en rescatarlo. ¿Ah? yo Eso me digamos, acuerdo como lo publicaron anuncio. en los años 90, si no me equivoco. No me Eso se acuerdo. publicó, claro, en el año 92, 93, por ahí. Por ahí, eso ya va a cumplir 30 años. Creo que el año 92, si no me equivoco. Perfecto. Ya, Sí. Félix, muchas gracias Oye, muchas gracias a y a ustedes. ver si tenemos otra oportunidad para Eh, seguir hablando. Así Gracias a que quienes nos escucharon y ayudaron, digamos, aportando datos y sus preguntas, ¿ya? Así que un abrazo y que estén muy bien. continuamos ahora con Claudio Muñoz y su trabajo en tinta análoga. Así que nos vemos, nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Así que nos vemos. Chao, Félix, muchas gracias. Chao, gracias.